Les invito a que tomen sus Biblias. Vamos al libro de 1 de Timoteo capítulo 3. Y pues hemos estado mirando varias cosas acerca de la iglesia. Y quiero decir algo muy importante. Cuando amamos al Señor, amaremos lo que el Señor ama. Amén. Cuando yo amo a mi esposa, yo comienzo a amar lo que mi esposa ama. Ella ama animalitos. Entonces, ¿saben qué? Yo también amo a los animalitos. Antes también, pues, me caían bien, pero ahora tengo que amarlos porque mi esposa ama a los animalitos. Amén. Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero bueno, yo tenía un extremo también. De todos modos, yo amo lo que Dios ama. Entre más tiempo paso con Él, entre más tiempo camino con Él, comienzo a amar lo que Él ama. Y Él ama a la iglesia. La iglesia local es algo muy importante para Dios. No es algo que debemos tomar ligeramente, ni tampoco debemos ignorar lo que Dios instruye acerca de cómo dirigir una iglesia local, cómo debería funcionar. Y todo este libro realmente tiene que ver con eso. Esta epístola de 1 de Timoteo tiene como el propósito lo que encontramos en el capítulo 3, versículo 15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí en medio de este libro de tan solo 6 capítulos, es una carta realmente. Hay instrucciones sobre cómo deberíamos llevar la iglesia. Es muy importante porque hoy en día, así como antes, hay muchísima confusión en cuanto a qué es una iglesia, en cuanto a cómo debería funcionar una iglesia. Entonces hemos estado viendo eso. El apóstol Pablo ya ha corregido varias cosas que iban mal en la iglesia de Éfeso, la iglesia que principalmente recibió esta carta por medio del siervo Timoteo. Después de establecer la iglesia en Hechos 19, ustedes pueden leer la historia de cómo se fundó y luego confirmar después su liderazgo en Hechos capítulo 2. Sucedió lo que Pablo temía. Se levantaron falsos maestros por todos lados. Es más, dentro de los mismos líderes de la iglesia se levantaron entre ellos, enseñando cosas que no son, enseñando hasta herejías, enseñando que ganamos la salvación por ser buenas personas o por guardar la ley. Habían muchas confusiones en cuanto a los dones, en cuanto a los diferentes papeles de los hombres y las mujeres. Habían diferentes confusiones en cuanto a mezclar la cultura de afuera con la iglesia. Entonces, bueno, ahí está corrigiendo estas cosas que van mal. Por eso Pablo le dejó a Timoteo en Éfeso para poner todo en orden, para que pueda corregir lo que iba mal. Después de hablar sobre cómo no debería ser el liderazgo de la iglesia, en el capítulo 2 vemos un poco de eso. Hemos estado viendo en estas 3 semanas. Ahora vemos las instrucciones muy claras acerca de cómo sí debería ser el liderazgo en la iglesia. Hoy estamos viendo este tema de lo que Dios busca en un pastor. También se podría titular: se busca un pastor bíblico. ¿Sí? Se busca. No es que aquí no haya, pero siempre necesitamos más. Vamos a ver eso ahorita. Entonces vamos a leer 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, bueno, vamos a orar habiendo leído la santa palabra de Dios. Señor, tu palabra es buena, es viva, eficaz. Ahora pedimos que obre en nuestras vidas. Pedimos que tú seas glorificado en medio de todo. Que yo me pueda hacer por un lado, Señor, y ser simplemente la herramienta en tus manos, Señor. Simplemente pueda ser una voz para el texto. Que tú nos hables, Señor. Espíritu Santo, que traigas convicción a aquellos que aún no han nacido de nuevo, para que entiendan su estado pecaminoso, que puedan arrepentirse, que puedan creer, Señor, plenamente en tu sacrificio, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que obres todo para tu gloria y para nuestro bien. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Varias cosas que vamos a observar en esta mañana. Primeramente, el pastorado es una buena obra para anhelar. El pastorado es una buena obra
para anhelar. Dice en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Voy a hablar sobre esa frase, palabra fiel, porque aparece muchas veces, especialmente en estas epístolas pastorales. En 1 Timoteo, 2 Timoteo y la epístola que sigue es Tito. Pablo está escribiendo a esos jóvenes líderes en la fe, los que están ayudando a establecer bien las iglesias. Y él dice de una y otra vez, palabra fiel, palabra fiel. Aquí dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra deseo. Pero también en el capítulo 1, vimos en el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para hacer muchos milagros, para mostrarse un ejemplo de santidad, para revelar sus grandes enseñanzas. No, ¿qué dice ahí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Palabra fiel, es como resalta la atención. Dice, esto es verdadero. 5 veces vemos esta frase en estas epístolas. Da a entender que no solo es veraz lo que dice, sino también es importante y es urgente. Sigue diciendo en 1 Timoteo 4, 9 y 10, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él quiere salvar a todos, solo va a salvar a los que creen. Segundo de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, palabra fiel, palabra fiel, palabra fiel. Él habla ahí de doctrina, cómo somos salvos, cómo deberíamos vivir nuestras vidas, la esperanza que tenemos en medio de las persecuciones, las dificultades. Palabra fiel dice, esto es veraz y es importante y es urgente. Ahora, cuando él dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno anhelar estar en el ministerio de liderazgo de la iglesia local. Uno dice, pero pastor, ¿no sería una ambición muy carnal? Pues depende mucho del motivo, ¿cierto? Hay muchos que entran al ministerio con una ambición de ser reconocidos, de tener un título, de tener un buen salario para vivir en condominio Roitoque, amén. Hay muchos que quieren entrar al ministerio solo para gritar delante de un salón a un grupo de personas cada semana y le dejan gritarles. Es como regañar a todos siempre y le pagan para hacer eso, imagínense. Entonces uno dice, algunos quieren ser pastor o entrar al ministerio para solo tener que trabajar un día a la semana, de pronto 2, ¿sí? Ahí trabaja el domingo 1 o 2 horas, por mucho 3, y de pronto entre semana 1 hora. Bueno, imagínense, menos de 5 horas a la semana puede trabajar. Los que tienen experiencia en el ministerio dicen, no es así, ¿cierto? La obra de un pastor, el horario de un pastor a veces es mucho más largo de lo que uno sabe. Es bastante pesado. Pero hay algunos que quieren entrar al ministerio por diferentes razones. Hay algunos que entran solo para agradar a alguien, un familiar, un hermano o un líder suyo. Entonces no realmente son llamados, no sienten ese llamado, pero entran solo porque hay una presión social, de buenas influencias, pero a veces pasan, ¿cierto? Pero buena obra desea. Respecto al anhelo del obispado, debe entenderse que aunque el obispado es por elección divina, también es algo que la persona anhela. Y tal deseo es una confirmación del llamado de Dios a ese ministerio. Entonces, Dios que pone el llamado, es Dios que pone el deseo. Me gusta lo que Pablo dice en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Él te da el deseo y Él te da las fuerzas para cumplirlo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo luchaba con esta idea. Si yo era llamado al pastorado, al ministerio, a ser misionero, predicador, yo luchaba con eso. Yo quería servir a Dios, pero yo no, especialmente luchaba con este llamado a predicar, porque escuché historias, ¿no? Escuché que, yo le preguntaba a varios grandes hombres de Dios, ¿cómo supo usted que era llamado? ¿Y saben qué? Me frustraba siempre, porque estos grandes hombres de Dios
joven, tú sabrás. Ay, no, eso no me ayuda. Una vez alguien dijo, yo le pregunté a muchas personas, ¿cómo puedo saber si soy llamado al ministerio o no? Entonces, aparte de esa respuesta tan común y tan vacía, que tú sabrás, algunos dijeron, no, es que una noche tuve un sueño, una visión, escuché una voz. Entonces toda la noche ahí esperando, bueno, relámpagos, humo saliendo en la habitación, un ángel. Aarón, quiero que seas un predicador. Bueno, listo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estaba esperando porque yo quería predicar. Tenía muchos temores porque no tenía confianza para hablar, no tenía realmente mucha fluidez para hablar, realmente nadie me hacía caso. Entonces eso también era muy difícil para mí porque yo luchaba con mis propias inseguridades, pero el deseo estaba ahí. Yo luchaba con eso durante años y un día alguien me dio la oportunidad de predicar. Entonces dijo, yo quiero que prediques a una conferencia de jóvenes, algo pequeño, unas 50, 60 personas ahí en total, varias iglesias pequeñas. Y dijo, yo quiero que prediques el sermón principal. Me dijo, con 3 meses de anticipación. Yo como, ay, no sé, Señor, yo quiero hacerlo, pero no lo puedo hacer. Yo pasaba horas y horas estudiando. Pedí una Biblia de estudio prestada de un hombre de Dios y yo dije, bueno, pues de pronto hay algún buen sermón por aquí, no sé, escrito ahí en los márgenes de la Biblia. Entonces ahí estaba mirando. Me encantaba siempre la historia de Daniel, un joven que era ejemplar y decidió no profanarse, no contaminarse. Entonces, bueno, yo dije, bueno, de pronto predico sobre Daniel porque ha sido para mí un gran ejemplo. Y entonces terminé, y llegó el día, yo prediqué un sermón sobre todo el libro de Daniel, imagínense. Leí todo el libro de Daniel y después de cada capítulo yo di una pequeña aplicación y seguía a la siguiente parte y a la siguiente parte. Y el pastor se subió y dijo, mucha Biblia, eso me gusta. No había mucho más, había muchos nervios. Duré unos 20 minutos y casi 19 minutos eran solo lectura de la palabra. Pero bueno, después de eso yo dije, Señor, no me siento muy capaz, pero yo quiero predicar. Yo luchaba con eso durante años, hasta después de eso también. Hasta un día, otro hombre de Dios dijo casi lo mismo que yo siempre había enfrentado. Dijo, yo quería saber si soy llamado, si no soy llamado. Y yo le pregunté a varios hombres de Dios y me dijeron, tú sabrás. Entonces yo dije, eso es lo que vivo yo. Entonces, ¿cómo supiste? Digo, bueno, pues veo que en la Biblia es bueno, yo quiero hacerlo, me dan oportunidades para hacerlo y hasta ahora Dios no me ha dicho no. Pero ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Exactamente eso. La Biblia dice que es bueno, el primer filtro. Hay un deseo, hay oportunidades y Dios no ha cerrado esas oportunidades. Pues desde entonces yo dije, pues me aferré mucho a este versículo. Dios es el que produce en nosotros el querer, así como el hacer. Siempre que estamos en comunión con Dios, eso es lo más importante, deleitándonos en Él comienza a cambiar nuestros deseos, ¿sí o no? Comienza a cambiar nuestra forma de pensar, comienza a cambiar nuestra forma de reaccionar ante las dificultades, comienza a cambiar lo que realmente anhelamos, lo que queremos. Y aquí dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces algunos dicen, no, es que ahí está hablando de los obispos, pero tú sigues hablando de pastor. Entonces, ¿es pastor o es obispo? Pues en el Nuevo Testamento vemos 3 términos, 3 palabras que hablan de la misma persona, se intercambian a veces. Hablan de diferentes aspectos de la misma posición del pastorado, pero el obispo, el pastor y el anciano. El obispo tiene que ver más que todo con uno que administra, uno que gobierna, uno que está sobre algo, un administrador. El pastor es uno que cuida, que apacienta, que guía. El anciano es uno que aconseja, que tiene madurez para enseñar también.
Entonces, este obispo, pastor y anciano, y dice, pero pastor, yo no creo eso, yo creo que en la iglesia deberíamos tener ancianos y ancianos, obispos, ancianos y pastores, porque pues son tres cosas que la Biblia habla. Pues vamos a leer algunos textos para ver que se intercambian a veces hablando de diferentes aspectos. En Hechos 20, precisamente hablando de los líderes de Éfeso, Hechos 20, 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A los quiénes? A los ancianos. Más adelante con ese mismo grupo, el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu, pues rebaño da a entender ¿qué? Que hay un pastor, porque originalmente el pastor era un pastor de ovejas, un rebaño es un rebaño de ovejas. Entonces estaba usando esa imagen, esa metáfora prácticamente. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, luego para apacentar la iglesia, volviéndose a la idea del pastor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ancianos, pastores, obispos. Dice, no, pastor, yo todavía no estoy convencido. Vamos a Tito 1. Tito 1, que es el paralelo aquí de lo que vemos en 1 Timoteo 3. Dice, por esta causa, versículos 5 al 7, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecies que ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, pero bueno, establecieses ancianos, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces aquí está cambiándose, anciano, obispo. Vamos a 1 Pedro 5. 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro se consideraba un anciano, era apóstol, pero también un anciano, uno con madurez para enseñar, para aconsejar, para guiar. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, otra vez volviendo a la imagen de un pastor. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los ¿qué? De los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos estas tres cosas, tres lados del pastorado: el obispado, el pastorado, el ancianato, pues el ancianato no, el ser anciano, ¿sí? Se me salió de gringo. Pero es bueno anhelar esa obra. Yo estoy orando siempre que Dios levante más pastores, más ancianos, ministros de la palabra aquí desde nuestra congregación. Pues en este momento solo hay 2 pastores. Pero yo estoy orando que eventualmente surjan más pastores para ayudar a apacentar a esta congregación, y hasta que podamos salir, que podamos enviar a más pastores para abrir más obras, algunos misioneros. Eso es lo que estoy orando. De pronto Dios pone ese deseo en usted, pues eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Debería anhelar esa obra. Pero hay un versículo 2. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 3, después del 1 que dice bueno anhelar esa obra, dicen el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. Pero es necesario. Es muy bueno que alguien quiera entrar al ministerio pastoral, pero el deseo de entrar en esta obra no debería ser extinguida, pero sí debe ser examinada. El deseo de estar en el ministerio nunca debería ser extinguida, pero debe ser examinada. ¿Sí ven la diferencia? Es bueno que alguien quiera, pero por simplemente querer no quiere decir que debería estar ahí. Entonces hay una lista de 17 características en cuatro diferentes categorías que deben marcar la vida del candidato pastoral. Entonces hay 4 categorías: fiel en su vida personal, fiel, vamos a ver qué otra cosa hay. Fiel en su hogar, fiel en la iglesia y fiel en el mundo.
Entonces voy a repasar nada más estos. Si quieren un estudio un poco más amplio, yo tengo una reunión con los hombres que se están preparando para el ministerio y llegamos a estos pasajes para hablar con más detalle, con frecuencia. Si quieren involucrarse en esa reunión, simplemente me dicen. Esa reunión está abierta a todos los hombres interesados en prepararse para el ministerio. Pero debe ser fiel en su vida personal. Aquí dice irreprensible. No es que no tenga pecado. ¿Qué es ser irreprensible? Es vivir una vida sin reproche alguno. No tiene nada de lo que un adversario pueda tomarse y sobre lo cual basar una acusación. Es un resumen de todo lo que sigue después. Vivir una vida irreprensible es no vivir una doble vida. Es no vivir de una forma en un lado y de otra forma en otro lado. En otras palabras, es la integridad, el carácter, es ser constante y coherente entre lo que uno vive y lo que uno hace. Dice marido de una sola mujer, no es un hombre adúltero. No solo alude a la poligamia, sino que él sabe controlar su vida sexual. Hay muchos hombres que de pronto solo han tenido una esposa, pero han tenido muchas relaciones con otras mujeres por los ojos o físicamente. Hombres que de pronto andan con otras mujeres. Dice, no, es que yo solo tengo una esposa y tengo aquí las otras amigas especiales. No debe ser así, amigos. Yo conozco a muchos pastores que han caído y ahora no están en el ministerio porque dicen, bueno, solo me he casado una vez, pero andan en pecado sexual. No debe ser así. Hay mucha controversia si esto habla de que, bueno, una esposa a la vez, porque hay algunos que traducen eso de esa forma. Entonces, porque en la cultura ustedes tienen que entender, así como en el Antiguo Testamento, hay algunos que tomaron para sí varias mujeres, varias esposas. Entonces, obvio, eso no está en el plan de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que Dios usaba a algunos hombres a pesar de eso, pero nunca dijo, eso es lo que quiero. No es descriptivo muchas veces, no es prescriptivo, no dice esto es lo que deberíamos hacer. Estaba estudiando la Biblia una vez con un joven, mentiras, estaba ayudándole con el inglés. Pero también hablamos de la Biblia en ese momento, recién llegados, hace como 7 años. Y él dijo, ¿sabe quién es mi personaje favorito en la Biblia? Y dije, ¿quién? Salomón. Porque era muy sabio, ¿no? No, porque tenía muchísimas mujeres. Yo quiero ser como Salomón. Ay, no. Tenía 700 esposas y también 300 concubinas, 1000 mujeres, 1000 suegras, imagínense. No, mentiras. No es una buena idea, no es una buena idea. Pero dice marido de una sola mujer. Hebreos 13:4 dice de esta forma: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Esto lo he hecho antes en las reuniones de parejas y también en la consejería prematrimonial. Pero eso que dice honrosos sean todos el matrimonio es interesante porque en el griego no está esa palabra sea. Sea es el imperativo para nosotros en el español, pero en el griego simplemente dice honroso en todos. Matrimonio, describe el matrimonio. Dice que el matrimonio, el hecho es sin mancilla. El matrimonio es honroso, es algo bonito, algo hermoso. La sexualidad es algo que Dios hizo a propósito, es algo hermosísimo, pero solo dentro de los confines del matrimonio, como Dios diseñó. Amén. Pero hay un contraste, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hombre que quiere ser pastor, obvio, pues no debería estar andando con otras mujeres, no debería estar cometiendo adulterio. Dice en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el estándar de Dios va más allá de nuestros estándares. Eso nos hace incómodo, porque ¿quién no es culpable de eso? Yo no puedo estar aquí delante de ustedes hoy y decir, yo no soy culpable de eso. Entonces, pero es que no vivimos en eso. No es un hábito, no es algo constante, no vivimos. ¿Por qué? Queremos ser fieles a Dios y a nuestra esposa. Marido de una sola mujer quiere decir más que simplemente me casé una vez nomás. Quiere decir que yo soy fiel a mi esposa. Estaba leyendo un libro la semana pasada sobre el líder emocionalmente sano. Me ayudó bastante ese libro. Pero en una parte hablaba del matrimonio. ¿Y sabe qué dijo? Dijo que una de las calificaciones más grandes para el pastorado, lo que vemos aquí, es que el hombre debería cuidar a su esposa. Si un pastor tiene esposa, pero no cuida a su esposa, yo creo que pierde su derecho de estar en el ministerio. Por el momento, hasta
restablecer, hasta ayudar a reconstruir su matrimonio. Muy importante, ¿por qué? El matrimonio es un reflejo del Evangelio. Vamos más adelante, estoy pasando demasiado tiempo en eso. Dicen en tercer lugar, entre las 17 características, sobrio. Podríamos entenderlo como moderación en comer y beber, pero Pablo va más allá. La sobriedad es el estado mental en que uno está libre de la influencia excesiva de pasión, codicia, emociones. Pablo utiliza el término nefalios, que da a entender esta idea de dominio propio. La sobriedad debe darse en todos los aspectos de nuestra vida, es dominio propio. Ahí también dice prudente, en cuarto lugar, es sensato, discreto, sagaz para evitar faltas y peligros. Entonces, un hombre sobrio, prudente, también decoroso. Decoro es el sinónimo de recato, pureza y honestidad. Adorna la verdad. Platón decía que la persona decorosa o cosmios, viene la palabra griega cosmios, es aquella que sin hacer alarde cumple con sus deberes de ciudadano, lo hace ordenadamente. Es quien pone limitaciones a su propia libertad. Una persona decorosa es una persona que adorna la verdad. Dice en sexto lugar, hospedador. El término ahí, filoxenos, originalmente significó el amor a los extraños. Y luego incluyó el sentido de aquel en que se agrada a dar hospitalidad. Es uno que se abra hacia las necesidades de los demás. ¿Por qué el pastor debería ser hospitalario, hospedador? ¿Por qué? Porque Cristo lo fue con nosotros, ¿cierto? Él vio nuestra pobreza y vino a ayudarnos. No estoy hablando del dinero necesariamente, estoy hablando de la pobreza espiritual. Dice en 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si alguien tiene una necesidad hay que responder. Dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay que hospedar a personas, hay que ayudar a personas, amparar a personas que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Luego dice apto para enseñar. Viene ese término didácticos que alude a un maestro. Apto para enseñar implica tanto la capacidad para enseñar la verdad como también refutar el error. Yo creo que entre toda esta lista de lo que vemos aquí es la única cosa que vemos un poco de habilidad, de capacidad, apto para enseñar. Lo demás tiene que ver con el carácter y el testimonio. 1 de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta parte es muy importante. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En Efesios 4, quiero que vayan ahí conmigo si tienen ahí sus Biblias. Efesios 4, versículo 11, porque ahí vemos una iglesia sana. ¿Qué hace una iglesia sana? Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo va a perfeccionar a los santos? Por enseñarles, por dar un ejemplo, por guiarles. Perfeccionar quiere decir madurarles, completarles para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un texto largo, yo sé, pero ¿qué está diciendo aquí? Los pastores y líderes, inicialmente habían apóstoles, profetas y los demás. Ahora yo creo que estamos más que todo en eso de los pastores y maestros. Pero su trabajo principal en enseñar es ayudar a otros a saber qué creen, qué deben creer, cómo filtrar todo a la luz de la palabra de Dios y cómo seguir aprendiendo, cómo enseñarse los unos a los otros. Porque saben que muchos solo reciben alimentación espiritual aquí en los cultos, pero deberíamos alimentarnos todos los días.
Entonces, una parte del trabajo de un pastor es enseñar a la gente cómo estudiar la Biblia, cómo sacar algo para uno mismo, cómo compartir eso con otras personas. Entonces, apto para enseñar. Dicen en octavo lugar, no dado al vino. Aquí se refiere a no emborracharse, lo cual siempre sería impropio para el obrero del Señor, ¿cierto? Pero el pecado de la borrachera lleva consigo muchos otros, como por ejemplo inmoralidad, malas palabras, de vergüenza, pleito, soberbia, etcétera. Es no ser dominado por ninguna sustancia. Entonces ahí podemos hablar no solo de alcohol, sino drogas, pornografía, apuestas, juegos, etcétera. Entonces no me voy a dejar dominar por nada. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No dice, bueno, pastor, yo veo que no hay prohibición para tomar un poco de alcohol. ¿Qué voy a decir? Pero ¿dónde dice que eso es sabio? ¿Dónde dice que algo saldrá bien? Dice, bueno, hay Timoteo por su estómago. Bueno, medicinalmente, entonces hay medicinas hoy en día que ayudan con eso, gracias a Dios. Hay en Proverbio dice que el que está en su lecho de muerte, bueno, también hay medicinas para hacerle olvidar de su dolor. Pero no estamos hablando de ese tipo de uso, estamos hablando de tomar siempre. Bueno, yo creo que no es sabio, no es sabio. No puedo decirles que tomar un vino, un vaso de licor o algo así es pecado en sí. Emborracharse sí es pecado. Yo prefiero alejarme de eso. ¿Para qué? Además de eso, yo vengo de una familia de alcohólicos. Hay muchos alcohólicos en mi familia y se toman uno y ahí no paran. Otro y otro y otro y otro y otro, hasta la mesa en la esquina de la tienda, la tienda de la esquina está llena de botellas vacías. Allá no tienen eso, pero imagínense. Yo vengo de eso. Tengo primos, tíos que han pasado tiempo en la cárcel por emborracharse y luego salir en carretera, hasta atropellar a personas. Han pasado tiempo difícil por eso. Yo digo, ¿para qué? Yo tengo algo muchísimo mejor. Amén. Es la palabra de Dios. No dado al vino, no pendenciero. Ser pendenciero no solo se refiere a la violencia que llega a los golpes, sino también la de palabras. Pablo se declara en contra de las fábulas y genealogías que acarrean disputas, dice en el primer capítulo. Cuestiones y contiendas de palabras, capítulo 6, que son vanas, sin provecho, Tito 3:9. Entonces dice que ser pendenciero es uno que siempre quiere discutir, quiere siempre pelear, quiere siempre entrar en argumentos. ¿Sí conocen a personas así? Uy, no. Es difícil sentarnos con alguien y dice, bueno, y no es que quieran aprender, es que quieren pelear. Llegan a la puerta, no tanto en este año de COVID, pero bueno, antes. Venimos a hablarles sobre el paraíso, sobre Jehová, sobre la Biblia. Muy bien. Pero vienen a discutir cosas. Que Jesús realmente no es Dios, que muchas cosas, el infierno no existe. Y uno entra en conversación, no, es que quieren disputar, quieren pelear. No, no debe ser así. Hay pastores también de buena doctrina que siempre están ahí como con guantes puestos, ¿sí? Quieren pelear siempre. No debe ser así. Dice en el 10º lugar, no codicioso de ganancias deshonestas. La exhortación aquí es a quienes que procuran de manera deshonesta procurar las ganancias, el dinero, a menudo con injusticia, con engaño. Lamentablemente siempre habrá un Judas en medio de nosotros. Un Judas que siempre tiene la vista puesta en otra cosa. El ministerio bíblico no se trata del sueldo que un pastor debería recibir, aunque las iglesias deberían apoyar financieramente a sus pastores, eso sí es bíblico, a otros misioneros. Pero si estos solo quieren estar sirviendo para recibir algo, no son aptos para el ministerio. Es un equilibrio aquí. Amén. Según de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Hay gente que usa el evangelio, usa la idea de Dios, la Biblia, para solo sacar una ganancia.
No deben estar en el pastorado, porque no se trata de eso. Ahí sigue diciendo amable, que es afectuoso, cariñoso, agradable, servicial, apacible, sosegado, tranquilo. Es el opuesto del hombre pendenciero. No avaro. Los avaros son quienes desean más de lo que necesitan, más de lo que tienen. Aman al dinero, son ambiciosos y codiciosos. Siempre están insatisfechos e infelices. Pero dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si no estás satisfecho solo con Cristo, no estarás satisfecho con nada que este mundo pueda ofrecer. Amén. Dice en Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces este hombre debe ser fiel en su vida personal. Debe ser fiel también en su hogar. Ahí habla del que gobierna bien su casa. Si uno de los papeles principales del pastor, obispo, anciano es gobernar la iglesia, el hogar es el reflejo de la capacidad de uno para gobernar. Uno que abandona su hogar para atender la iglesia no es apto para el ministerio, porque el hogar inmediato es un reflejo de la familia más grande del pastor. Entonces, ¿qué dicen los hijos sobre su padre? Esto siempre me causa un poco de temor cuando mis hijas comienzan a hablar con todos sobre cómo soy. ¿Sí? Le preguntan, ¿cómo es tu papá en casa? Bueno, quiero saber qué van a decir de mí, porque a veces inventan cosas, ¿no? Ahí estoy escuchando. Pero eso es bueno. La esposa del pastor se siente amada. Se siente amada. Es muy importante esto, porque si no, ese hombre no debería estar en el ministerio hasta arreglar su casa. Dice en siguiente lugar, el que tenga a sus hijos en sujeción. La sujeción que muestran a los hijos debería reflejar el carácter, el liderazgo del padre. Por otra parte, Pablo probablemente tenía en mente una mirada a la relación padre-hijos e hijos-padre desde ambos lados. Habría sumisión de parte de los hijos y un liderazgo serio y cuidadoso de parte del padre. No es decir que los hijos vayan a ser perfectos siempre, pero deberían reflejar una vida de haber sido guiados en el camino de la verdad. Amén. Entonces mis hijas son pequeñas, muy pequeñas. Yo espero, oramos por ellas, las amamos mucho. Oramos que ellas puedan conocer el Evangelio y creer el Evangelio y seguir a Cristo todos los días de su vida. Ya las dos mayores hicieron profesiones de fe, ya han entendido, y pues hablábamos siempre todos los días en los devocionales familiares. Estamos guiando a la familia, a nuestros hijos, a un concepto de qué es ser un cristiano, qué es vivir en pos de Cristo. Pero eso no asegura que van a salir bien, pero deberíamos como padres hacer nuestra parte. Amén. Debería ser fiel en la iglesia. Dice en el versículo 5 y 6 que no debería ser un neófito. Eso se refiere a un recién convertido, uno de los que no ha sido probado, no tiene experiencia, no ha desarrollado aún sus dones, no tiene influencia, no tiene respeto a la gente, nadie sabe quién es, y él se infla, se cree alguien importante. Es quien no conoce bien la Biblia, no tiene madurez espiritual, no está creciendo, de pronto solo busca el título, y no es una buena idea dar un título a alguien en ese estado. Este puede solo pensar más en la honra que va a recibir que en el servicio que va a prestar. Es fácil que se envanezca, se llene de humo de orgullo, se exponga a la caída, a la misma condenación en que cayó el diablo. Dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Uno dice entonces, un hombre debería ser cristiano por ¿cuántos años para que pueda ser pastor? Pues no es un asunto de años, es un asunto de madurez. Amén. Hay algunos que después de 2, 3 años ya están capaces, ya conocen bien la Biblia, la han estudiado, la han memorizado, la han escudriñado, saben qué creen y por qué lo creen. Ellos están ejerciendo sus dones, están viviendo en integridad, están demostrando un llamado de Dios. Y eso sí está bien, de pronto después de 2, 3 años. Los apóstoles solo pasaron 3 años con Cristo. Pablo mismo pasó 3 años en el desierto con Cristo. Hay otros que de pronto van a pasar más tiempo. En algunas iglesias que Pablo estableció solo estaba ahí unas semanas o unos meses. Imagínense escoger un líder de entre los nuevos convertidos, de solo tener 1 año de ser salvo, 6 meses de ser salvo. Pero no es un neófito en el sentido de que no es ya recién nacido. Él está demostrando que ha crecido. Debería ser fiel también en el mundo, que tenga un buen testimonio de los de afuera. Es uno que no pretende ser algo en la iglesia y vive de otra forma allá afuera. Paga sus deudas,
cumple sus compromisos, habla con cordura y respeto, vive como luz en el mundo. En otras palabras, es irreprensible. Un mal testimonio es un descrédito y un lazo. Muchas calificaciones ahí, de pronto no van a acordarse de todos, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de los 17 puntos ahí? Dice pastor, pero ¿habrá un test, un examen después? No. Pero quiero resaltar algo muy grande aquí, el punto principal de este sermón. Es bueno anhelar el obispado, el pastorado, es una buena obra para desear. Hay ciertas características para que uno entre, pero el pastorado es simplemente ser ejemplo de la grey. Los requisitos que vimos aquí son prácticamente las mismas cosas que vemos para toda la iglesia. Quiero que no pierdan eso. De pronto están dormidos, entonces despiértanse para prestar atención. El punto del todo el sermón es este. El pastor tiene muchos requisitos, pero son los mismos requisitos, son las mismas expectativas que Dios pone sobre todos los cristianos. Los mismos. Cada una de las 17 características se puede encontrar en otros pasajes del Nuevo Testamento, no solo para pastores, sino todos los seguidores de Cristo. Es una instrucción general para la iglesia. Hemos separado demasiado el clero de los laicos, pero ambos son hermanos y coherederos. La semana pasada leí otro libro también sobre la guerra espiritual. Pues ahí sacando ideas porque estamos hablando de eso más tarde hoy y mañana en el retiro de hombres. Y lo que no sabía cuando primero comencé a leer el libro, lo terminé, pero me enfurecía mucho porque era desde una perspectiva católica. Y bueno, yo seguía leyendo porque quería saber qué dicen ellos sobre la guerra espiritual. Yo amo a los católicos, tengo amigos católicos, oro por los católicos. Doy gracias que ellos tienen por lo menos un poco de conocimiento sobre qué es la Biblia, quién es Dios y que Cristo murió en la cruz. Que no han conectado ahí eso de que hay que creer solo en Él para salvación, pero aparte de eso ya tienen los elementos, los ingredientes, falta es hacer la torta, ¿sí? Pero entonces leí este libro y es que ahí estaba hablando de demonios que pueden poseer a una persona y luego comienza a levitar o en el sueño ahí comienzan a los demonios a rasgar la piel y dejan ahí las heridas en los brazos, en las piernas y sonidos en el closet y tantas supersticiones así. Pero dice, para hacer un exorcismo, ninguna persona común, ni siquiera los sacerdotes, los curas comunes, pueden hacer un exorcismo. Solamente los que están autorizados por el obispo. Y en ese sentido, el obispo es el que está sobre todas las iglesias. Bueno, por un lado es un poco exagerado. Pero lo que vemos aquí es que el clero y los laicos, no hay mucha diferencia entre ellos. Nosotros creemos que un hombre de Dios que es pastor, un misionero, un evangelista, algo, tiene el mismo acceso a Dios que un niño de 10 años que cree el evangelio. El mismo acceso. Uno que ha ido al seminario, tiene ya su título de teólogo, tiene su doctorado, algo en eso, tiene el mismo acceso que uno que apenas recibió a Cristo hace 5 minutos. El mismo acceso. Nosotros creemos que la Biblia enseña eso. Y a veces por separar tanto a los del clero y los laicos, decimos, esto es para los pastores, estos requisitos, pero no para mí. No. Quiero que hoy o en el transcurso de esta semana vuelvan a leer esta lista, pero con eso en mente. De pronto nunca serán pastor aquí delante de una congregación o liderando una congregación, presidiendo sobre una congregación, predicando en un púlpito aquí con micrófono y cámara. De pronto nunca van a subir a eso. Pero todos somos llamados a cumplir cada una de estas cosas. Hasta eso de enseñar, porque somos llamados a enseñar también a otros. Dice en 1 Pedro 5, ya lo leímos, pero dice que en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es el llamado, ese es el llamado del pastor, ser un ejemplo. Los líderes en la iglesia deberían ser ejemplos. Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. Eso es lo que es. Lo que Dios busca en un pastor es uno que tiene una relación primeramente con Él, no solo de palabras, pero de verdad. Que luego tiene ese anhelo, ese deseo, que cumple con esos requisitos. No es decir que será un hombre perfecto, porque no hay hombres perfectos, pero es un hombre que está creciendo, es un hombre que está viviendo honestamente, es un hombre que quiere por lo menos agradar a Dios. Está siendo ejemplo. Seamos todos ejemplos. La iglesia debería saber bien lo que Dios busca en un pastor, porque un día tendrán que reemplazarme a nosotros. Amén. Amén. Ojalá sea pronto. No. Nadie dijo nada, pero lo estaban pensando. Un día tendrán que reemplazar a los pastores aquí de la iglesia, porque bueno, no somos permanentes. Yo soy joven. Nadie creería que solo tengo 60 años. No, mentira, porque no es verdad. Sí. 34 años de edad. Yo espero servir al Señor durante décadas más, otros 30, hasta 40 años más de ser pastor. Sí, más, si Dios permite. Pero yo creo que otros 30, 40 años puedo servir al Señor. Pero ¿qué van a hacer en 30, 40 años? Si Dios me permite quedarme acá, es el deseo, es el anhelo, hasta que Dios me mueva a otro lugar. Estamos felices acá. Pero ¿qué van a hacer después de una generación? Esta iglesia va a quedar sin pastor y luego van a decir, ¿alguien quiere ser pastor? Bueno, el que quiera, bien puede. No le hemos pagado nada al pastor Aarón en todos esos años, entonces el sueldo ya establecido. No, hay requisitos. Deben saber qué es lo que Dios busca en un pastor, cuál es el ejemplo que deberíamos de seguir. Si en algún momento se levanta alguien de en este púlpito que no cumple con estos requisitos, pueden echarle. Como iglesia, ustedes tienen el derecho para examinar su vida. Hablaremos de eso especialmente en 1 Timoteo 7 o 1 Timoteo 5, que habla de que los pastores no deberíamos creer una acusación ligeramente, pero hay un proceso. Si un anciano, un pastor, obispo no está cumpliendo, no debe permanecer ahí. Los miembros de la iglesia tienen que velar por la integridad de la doctrina y el liderazgo de la iglesia, no solo relajarse y confiar que todo estará siempre marchando bien. Yo oro que el Señor siga levantando obreros para su obra todos los días. Yo oro por los hombres y jóvenes y mujeres y personas aquí en la iglesia, pues primero para que sean salvos y luego para que se rindan al Señor, para servirle al Señor. Que el Señor ponga un llamado en diferentes hombres, especialmente que puedan prepararse para ese ministerio. Podría ser tú. Todos debemos anhelar ese servicio a Dios de alguna forma, cualquier forma que Él desea. Todos debemos prestar atención a nuestra vida personal, nuestro hogar, nuestro servicio en la iglesia, nuestro testimonio en el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este texto que nos instruye lo que tú buscas en un pastor. Pero no solo es lo que buscas en un pastor, es lo que tú buscas en cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que nosotros seamos íntegros, que vivamos bien, que nosotros podamos alabarte, honrarte con nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que no solo sea con palabras, sino vidas que reflejen la verdad del Evangelio. Te pido, Señor, que bendigas a esta iglesia, que obres grandemente. En tu nombre te lo pido. Amén y amén.